modalidad de remoto? ¿Fue algo que tú elegiste? ¿Fue algo que se dio? Cuéntanos cómo, porque hoy en día, bueno, con todo pues, escuchamos de la transformación digital, como que, bueno, ahora con la pandemia como que se aceleró un poco esto y el trabajo remoto llegó casi que no había mucha opción donde elegir y todos tenían que, ahora todos están, muchos trabajando de manera remota. Entonces, ¿cómo fue con todos los años, 19 que llevas trabajando con esta modalidad? ¿Cómo fue ese paso? Si fue una elección, se dio, cuéntanos un poco eso. Claro. Mira, hay muchas cosas que uno como emprendedor hace siendo consciente de que está tomando la decisión correcta. Hay muchas que uno hace porque es la única opción que tiene. Y la verdad es que armar equipos remotos para mí no es que yo hice un análisis matemático, es lo mejor que puedo hacer. No, fue la única opción que tengo. ¿Y cuál es esa única opción que tenía? Pues estando yo en New York, estábamos creando Waze 123. Yo quería no ser la única persona escribiendo el código, sino que alguien más me ayudara también. Y pensé en mi mejor amigo de la universidad, que estaba en Colombia, y dije, pues, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros medio tiempo en un principio? Te podemos pagar esto. eh, y, y ya, y pues en aquella época no había videoconferencia ni nada por el estilo, era puro, lo máximo que había era audio por internet, que a veces no funcionaba bien. Claro. Entonces, así fue que empezamos a trabajar. Ahora, eh, la razón por la que la mayoría de las compañías que contratan equipos remotos lo hacen, combina algunos de los factores que he usado yo, pero han cambiado. Sí, por ejemplo, hoy en día la mayoría de las compañías que trabajan en forma remota, ¿por qué trabajan? Pues para que no se les mueran los empleados, literalmente, o sea, por salud, sí, pero previamente no era así. Previamente, la mayoría de las compañías que contrataban talento remoto lo contrataban por uno de cuatro factores. El primero es por diversidad. Sí, porque un equipo diverso, un equipo con personas de múltiples partes del mundo, normalmente tiene más probabilidad de generar ideas que van a ser buenas. El segundo es por balance, y de hecho ni siquiera eso que llaman balance vida-trabajo, sino integración de vida-trabajo. El trabajo remoto que me permite en este momento pausar e ir a tomarme un jugo con mi hija, por ejemplo. Sí, de hecho, yo tengo la oportunidad de desayunar, almorzar y cenar con ella. Sí, puedo ir a jugar en cualquier momento. Implica más flexibilidad de tiempo y horas de trabajo, definitivamente, pero eso también me permite que cuando otros aspectos de mi vida me necesitan, puedo integrarlos con esa parte. Entonces, en general, eh, para las personas que optan proactivamente en trabajar remotamente, tienden a tener una vida un poco más satisfactoria y feliz. La tercera razón es por acceso a talento. Y es que la lógica es relativamente, la matemática es relativamente simple allí. Si yo quiero contratar el mejor ingeniero, para mi equipo, la necesidad que tengo, necesito un ingeniero que sepa escala, que esté apasionado por el tema del futuro del trabajo, que le gusten los grafos, que sepa algo de data science. Si quiero encontrar la mejor persona para mi equipo, tengo muchas más probabilidades si abro las puertas a contratar a esa persona en cualquier parte del mundo, a que si digo, esa persona tiene que estar en la misma ciudad en la que yo vivo. ¿Cuáles son las probabilidades que la mejor persona para eso va a estar en la misma ciudad en la que yo vivo? Son bajitas, ¿sí? Entonces, acceso a talento, si poder contratar el mejor talento del mundo, es la tercera. Y la última, que es la única que es temporal, es arbitraje de costos. Y es que una persona que trabaja, el talento remoto, por ahora tiende a ser más económico que el talento que trabaja en una oficina. Entonces, muchas compañías han abierto las puertas a trabajar remotamente porque pueden reducir sus costos de nómina. Sin embargo, eso es temporal porque finalmente, como cualquier oportunidad de arbitraje, eventualmente desaparece. Cuando yo contraté a mi primer ingeniero en Colombia, me costaba más o menos una décima parte de lo que costaba un ingeniero en la ciudad de New York. Hoy en día, un ingeniero en Colombia con conocimientos similares, con experiencia similar, con manejo del idioma inglés similar, cuesta aproximadamente solo un 60% de lo que cuesta la persona en Estados Unidos. Entonces, han aumentado radicalmente los salarios de los ingenieros que trabajan en forma remota, que son angloparlantes. Y eventualmente va a ser igual, ¿sí? Eventualmente el costo va a ser el mismo, independiente de si la persona está en un pueblito pequeñito en el sur de Paraguay, ¿sí? Versus la persona está viviendo en la mitad de San Francisco.
De todas maneras, sí, eso va a seguir, va a ser una tónica constante, no creo que cambie mucho. Ujú. Oye, para seguir con las preguntas, voy a invitar a Luca, nuestro director, que estaba con nosotros, pero ahora va a tomar la conversación. Así que, Luca, si es que estás ahí, por favor, danos una señal, muéstrate. Pero sí, 3 golpes en la... Hola, Dale, Luca. Gracias, ahí está, Rafa. tres golpes como Beetlejuice. Ahí apareció, hola Luca, ¿Cómo estás, Rafa? bienvenido. Ahora te Muchas vemos. gracias, amigos. Disculpen, Alexander, discúlpame mucho. Me salió una oportunidad de una vez en la vida y tuve que tomarlo, un pitch de 2 minutos. Pero ya vengo aquí a hacer ¿cómo se llama? Nuestra charla y poder continuar con las preguntas, ¿ok? Always be pitching. ¿Ah? Buenísimo. Always be pitching. Siempre haciendo pitch. Sí, bueno, tengo que lograr mis sueños, así que en eso estamos. Sí, señor. Buenísimo. Ya Bueno, pues. Alex, muchas gracias por estar aquí. Es un honor tenerte. Y todo este tema del trabajo remoto es un tema muy, muy caliente en este momento. Y es importante tener una buena discusión profunda para que todos los ejecutivos de empresas que nos están viendo, todos los emprendedores, tanto, ¿cómo se llama?, los potenciales ejecutivos de otras empresas puedan saber qué decisiones tomar porque el mundo cambió totalmente. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir con las siguientes preguntas y lo que yo quiero saber, ¿qué piensa Alexander Torrenegra? Alexander Torrenegra apuesta por un sistema totalmente remoto o mixto después de la pandemia. Eh, con mixto me imagino que te refieres a las compañías que dicen tengo oficina y también tengo equipo remoto. Que te dan la Parece que es oportunidad una, de... me Sí. parece que es una terrible, 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 terrible idea. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque por un lado lo he experimentado. Resulta que aunque yo he tenido compañías remotas, también por un par de años tuve una oficina. Y la oficina la tuve por lo que llaman de FOMO, Fear of Missing Out, y es porque varios colegas míos que han creado otras compañías me decían, pero es que tú no teniendo una oficina no sabes lo que te pierdes, hay ideas y cierto tipo de sinergia y serendipia que se ve cuando tienes una oficina, entonces no lo recomiendo. Y Combinator, por ejemplo, es de los que dicen, no, pues, todos tienen que estar juntos en el mismo sitio, etcétera, o bueno, decía, ya no. Entonces yo decidí montar una oficina cuando nos mudamos aquí a San Francisco, alcanzamos a tener 12 personas. De hecho, cuando creé Boni Studio no lo creé remoto, Boni Studio lo creé basado en una oficina en San Francisco y una oficina en Bogotá. Y a los 2 años ya dije, esto no es la mejor forma de hacer las cosas. Entonces empezamos a hacer una transición lentamente a trabajo remoto y tuvimos precisamente oficina y gente trabajando en forma remota. Y la consecuencia que se ve casi que inmediatamente es que generas básicamente 2 tipos de empleados en la compañía. Tienes los empleados de primera clase y los empleados de segunda clase. Y los de primera clase son los que están en las oficinas. Los de segunda clase son los que trabajan remoto. ¿Por qué? Por los que están en las oficinas resultan teniendo 2 canales de comunicación entre ellos. Resultan comunicándose verbalmente entre ellos y muchas veces toman decisiones verbales, pero también tienen la comunicación de los canales digitales, que es el único canal de comunicación al cual pueden acceder las personas que están trabajando en forma remota. Entonces, quieraslo o no lo quieras, esas personas van a tener potencialmente, van eventualmente a sentirse como ciudadanos de segunda clase. Sobre todo, conforme el CEO y los ejecutivos les den prioridad de ascenso y prioridad de oportunidades profesionales a las personas que están principalmente en la oficina. Entonces, por eso es que sugiero que no se haga así. Y de hecho, creo que si una compañía quiere realmente funcionar bien en forma remota, el primero que tiene que irse remoto y jamás ir a la oficina es el CEO. Sí, Okay. esa es la regla número 1 y que lo haga rápido, no que se ponga a hacerlo de a poquito, sino que la transición la haga rápida. Ahora, algunas personas dirán, no es así, acá es que cualquiera puede trabajar remoto, pero también cualquiera puede ir a la oficina. Bien, pero es un enredo logístico, sí, o sea, estás metiéndote en todos los problemas de tener una fuerza laboral remota, que no es fácil, o sea, tiene sus retos en una fuerza laboral remota, tienes también todos los problemas de una oficina y no te estás beneficiando lo suficiente de las dos alternativas. Por ejemplo, si sigues teniendo una oficina, pues no tienes el beneficio de ir a contratar talento en cualquier parte del mundo. Sigues estando limitado a contratar talento exclusivamente en las personas que viven suficientemente cerca de la oficina para ir a visitar
la oficina. Yo soy mucho más amigo más bien de compañías que son 100% remotas y que frecuentemente, inclusive tan seguido como una vez por trimestre, hacen un retreat donde todos se ven por unos cuantos días. Está bien. Bueno, yo una experiencia me ha pasado que la primera etapa de mi startup lo hicimos en una oficina, ahora estamos 100% remoto y yo me siento mucho más eficiente, más saludable, no estoy con el estrés del tráfico, tenemos equipo en Pakistán, en Venezuela, entonces eso permite tener mucho más, conseguir el mejor talento posible, pero también poder trabajar de una forma eficiente. A mí me ha funcionado mucho, sin embargo hay gente que no está tan en pro de ello, pero entiendo lo que dices, tiene mucho sentido, lo he vivido también en cuanto, o sea, últimamente trabajando. Pero tengo otra pregunta y esta es una de mis favoritas y tú sabes por qué. Y tiene que ver con un poquito con lo que yo hago, que es como disminuir un poco el tiempo en pantallas, ¿no? Entonces, la pregunta es, a través del trabajo remoto, sabemos que la interacción social disminuye, también sabemos que estar conectado a una pantalla mucho tiempo es perjudicial para la salud mental. ¿De qué forma los líderes pueden motivar a sus equipos a mantener o mejorar los vínculos sociales? Permitiéndoles que trabajen remotamente, definitivamente. Ese es uno de los cambios más, creo que más importantes, más difíciles de asimilar cuando uno tiene un equipo remoto. Y es, mira, muchas veces nosotros como sociedad, por conveniencia, resultamos combinando múltiples necesidades u objetivos en un solo producto, en un solo servicio. Entonces, por ejemplo, las, las escuelas para niños combinan la educación del niño, pero también combinan lo que es supervisar el niño. Y de hecho, la mayoría de los padres ahorita están locos con la pandemia, no porque el niño no esté aprendiendo, sino porque no tienen a alguien que se encargue del niño mientras están trabajando. Entonces ahí es que uno cae en cuenta, ve, la escuela yo realmente la utilizo no solo para que el niño se eduque, sino para que alguien se encargue de mi niño durante el día. ¿Tiene que estar siempre combinada de esa manera? No. Te doy otro ejemplo, las universidades. Las universidades normalmente han combinado la educación con networking, porque finalmente uno resulta interactuando en su vida profesional con muchas de las personas que estudia, pero no es la única forma de hacerlo y Startup Grind es uno de esos ejemplos. ¿Sí? Yo puedo estudiar por mí solito en internet utilizando un montón de plataformas y puedo utilizar este tipo de plataformas que me permiten para aprender, pero también están enfocadas muchísimo en hacer networking, no tengo que combinarlas. Esa misma analogía le ha aplicado al empleo. Como el empleo tradicionalmente ha requerido una comunalidad geográfica, perdón, no sé si eso se dice en español así, pero quiero decir que todos estemos en la misma zona geográfica y por consiguiente nos vemos en una oficina, entonces conlleva a que uno se desarrolla profesionalmente al igual que se desarrolla personalmente. Yo voy al trabajo no solo a crecer profesionalmente, sino también a crear amistades, a desarrollar amigos, a tener una vida social. Es una muy buena coincidencia, pero no necesariamente uno tiene que combinarlas. Y como han estado combinadas durante los últimos 200 años que hemos desarrollado este concepto del empleo tal cual como lo conocemos después de la revolución industrial, entonces nos queda difícil imaginarnos un mundo donde eso no ocurra. Pero la realidad es que te puedo decir, después de 18 años de estar haciendo esto, con las personas que yo trabajo todos los días, tengo amistades, pero son amistades profesionales, limitadas. No me voy a tomar con ellos una cerveza, no hablo con ellos muy en detalle de las cuestiones que me está pasando en mi vida. Eso lo hago con amigos que viven en la misma zona geográfica en la que yo estoy. Personas que he conocido por otros eventos sociales, porque nos hemos encontrado en un restaurante o nos topamos en un teatro, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las compañías, por ejemplo, promueven que vamos a comer pizza los viernes por la tarde, o vamos a tomar cerveza, o cerveza gratis para todo el mundo, o un evento de integración con familias. Las compañías remotas no tienen la necesidad de hacer eso. Lo que tienen la necesidad, es muy importante, es que le abran el espacio a las personas de su equipo para que tengan la flexibilidad para tener y armar y crecer sus círculos sociales que van a estar fuera de la compañía. Netflix, sin ser una compañía remota, una de las cuestiones que ha intentado meter en el concepto de crear compañía es que los CEOs muchas veces decimos, por ejemplo, en el caso de Torre, la familia Torre, o la familia Startup Grind en el caso tuyo, la familia, y menciono el nombre de la compañía.
y uno se las cree, uno dice, sí, esto es como una familia. Hay mucha gente que obviamente dice, no, eso lo estás diciendo para mercadeo. Pero la realidad es que pues todos estamos en las compañías, somos emprendedores con el objetivo es de ganar una carrera, de ser los mejores, de ser los más grandes, ¿sí? Y te hago una pregunta yo a ti. Si tú estás armando un equipo, o perdón, si tú estás compitiendo en la Copa del Mundo y quieres ganar la Copa del Mundo, ¿con quién quieres ir a competir? ¿Con tu familia o con un equipo? Pues con un equipo, ¿sí? Y con el mejor equipo. Entonces, esto que hizo Netflix es meter la mentalidad de las compañías no son familias, las compañías son equipos. Y en un equipo uno quiere tener las mejores personas. Y cuando las personas dejan de ser las mejores, uno tiene que reemplazar a esas personas. Es muy pragmático, pero también es muy valioso para las personas, porque las empuja que tienen que ser los mejores constantemente. Y hay veces que los mejores, que van a ser mejores jugadores en otro equipo que en el equipo de uno. Entonces, todo eso en resumidas cuentas, ¿sí? A lo que me refiero es importante como dejar ir, ¿sí? Y respirar profundo. Y, ok, la vida social de mis empleados no es mi responsabilidad. La vida social de mis empleados es responsabilidad de mis empleados y yo tengo que darles el espacio para que la tengan. Aquí vinimos a crecer profesionalmente y desarrollarnos profesionalmente, interactuar profesionalmente, no a desarrollar amistades. Okay. Sí, tiene mucho sentido. Yo creo que es el mindset correcto, hacer un shift entre lo que es trabajo y lo que es familia o y lo que es amistades. Tienes mucha razón, tienes un gran punto. Pero también me interesa, basado en la misma pregunta que te estoy diciendo, es que también he observado yo, porque conozco distintos ejecutivos o emprendedores, que hay mucho control, por lo menos en Latinoamérica, en cuanto al tema ahorita de trabajo remoto. Entonces las personas tienen que estar prácticamente 8 horas seguidas en la computadora. Si se salen de la computadora pueden tener un problema. ¿Y cómo resolver este tema de cómo mantener o mejorar la salud mental, en este caso de los colaboradores o empleados, cuando estás todo el tiempo en una pantalla sentado? Yo por lo menos desde que estoy trabajando remoto tengo problemas en la espalda. Más o menos, ¿qué recomiendas tú? ¿Pausas saludables o no sé lo que? Sí, claro, o sea, mira, ahora esto no es tampoco tan diferente a lo que es trabajar desde una oficina, en donde igual estás frente a una pantalla la mayor parte del tiempo. Y al igual que una oficina, y hemos aprendido de lo que es trabajo ergonómico y lo que es iluminación, lo mismo uno tiene que estar pendiente y consciente cuando tienes un equipo remoto y cuando trabajas remotamente. Lo que pasa es que la pandemia conllevó a que muchas personas empezaran a trabajar remotamente repentinamente y pues no necesariamente han tenido el tiempo de prepararse. ¿Sí? De hecho, muchas personas puede que estén detestando el trabajo remoto y con toda la razón. Eh, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita, Luca? Digamos, vamos a decir pizza. Bien. La misma comida favorita de mi hija y una de mis comidas favoritas. Mi comida favorita es el sushi, pero por algún tiempo fue la peor comida para mí, la que jamás quería ver. ¿Por qué? Okay. Porque la primera vez que comí sushi, tuve una muy mala experiencia comiendo sushi. ¿Sí? Es que comí sushi en un centro comercial y el sushi era el día anterior, imagínate. Y me tomó 3 años para tomar el coraje de volver a probar una pieza de sushi en otro restaurante. Y cuando la probé, bueno, no, es diferente a lo que había probado. Y ahí me gustó y me enamoré. De hecho, en la pandemia una de las cosas que más extraño es comer sushi. Pero bueno, el cuento es que a muchas personas la experiencia que han tenido por primera vez de trabajar remotamente es la misma experiencia que tuve yo comiendo sushi por primera vez. O sea, una experiencia negativa porque no estábamos en el ambiente apropiado para eso. Por ejemplo, en mi equipo en Torre, a pesar de que somos remotos, tengo personas en más de 10 países y obviamente 100% remotos, la mayoría de las personas no trabajaban desde su casa. La mayoría de las personas trabajaban desde un espacio de coworking. ¿Qué espacio de coworking? Y que ellos quisieran. ¿Quién pagaba el espacio de coworking? Nosotros, como la compañía. Entonces, pueden tener ese espacio para trabajar. Y los que no trabajan desde un espacio de coworking es porque normalmente tienen un buen espacio en la casa, tienen escritorio, tienen una iluminación apropiada, etcétera, etcétera. Entonces, ese es lo primero, un espacio ergonómico, un espacio apropiado, una buena computadora, etcétera, etcétera. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta trabajar remotamente es que tengo mucho más espacio del que tuviera en una oficina. A mí me gusta, una de las razones que tengo esta cámara para estas conversaciones es porque cuando yo estoy reunido con alguien, sobre todo con alguien del equipo, me vas a ver haciendo esto. Literalmente, dando vueltas, caminando, ¿sí? Me encanta, es saludable hacerlo, te ayuda a generar, a circular más sangre
en la cabeza. De hecho, Steve Jobs le encantaba, decía que era un twak, ¿sí? Entonces me vas a ver dando un montón de vueltas aquí, etcétera, etcétera. En un espacio de coworking yo no puedo hacer esto. Enloquezco a todas las personas si me ven dando vueltas en todo el sitio y estoy hablando duro, que me encanta hablar duro. Entonces, trabajar remoto me permite tener un espacio tan loco como yo quiera, me permite trabajar de pie, tener el setup que tengo aquí, etcétera. Lo importante es que sea ergonómico. Por ejemplo, este escritorio yo mismo lo armé, ¿sí? Este escritorio, si te fijas, mira cómo me queda el codo. Es extremadamente importante, ¿sí? Que el brazo, cuando está apoyado en el teclado, quede ligeramente angulado hacia abajo para que la sangre baje hacia la mano. Todo ese tipo de detalles que los mirábamos en una oficina, ahora no es que las compañías se olviden de eso. No, las compañías tienen que estar muy pendientes de eso y las personas también pendientes de que las compañías les estén ofreciendo eso. Y eso es por la parte fisiológica, obviamente. Está obviamente la parte mental que aplica también. Por ejemplo, y esto es algo que no sé por qué no han hablado más en detalle en general en los medios, pero una de las cosas que muchas veces le pasa a las personas cuando se van a trabajar remotamente por primera vez es que tienen menos exposición al sol. Y tiene sentido, porque pues no estás caminando en la calle, si no estás haciendo commute. Resulta que la falta de exposición al sol hace que tu vitamina D se vea reducida. Y una reducción en vitamina D repentina genera depresión. Entonces, uno debe asegurarse, ¿sí? Médicamente hablando, que tu vitamina D no ha bajado, ¿sí? Y si ha bajado, pues toma suplementos vitamínicos para poder compensar allí. Entonces, esa es otra. Y pues lo otro es que no todas las familias están preparadas para recibirlo no trabajar en la casa. Si, por ejemplo, para mí, yo tengo ciertas normas con mi familia con las que hemos acordado. Si la puerta está así, abierta, es que pueden interrumpirme. En este momento, como estamos en confianza, mi hija puede venir a interrumpirme, pero si la puerta está así, sí, es que estoy haciendo pitch con inversionista y no quiero que me interrumpan. ¿Sí? Ok. Entonces, y a otras personas tengo los headsets puestos, no me interrumpas, no todo el mundo tiene una habitación. ¿Sí? No los tengo puestos, me puedes interrumpir. Pero todo ese tipo de normas es importante implementarlas. Sino que porque tú estás en la casa, tus padres llegan y piensan que es que no estás haciendo nada porque estás en la casa. No, estás trabajando, pero estás en la casa. ¿Sí? Entonces, hay muchos detalles que de a pocos vamos a ir aprendiendo para todo esto. Claro. No, está bueno, es muy interesante, de verdad. Yo por lo menos pienso que ahora, yo que estoy empezando la casa, tengo que hacer ciertas adaptaciones, de comprar sillas, pero pienso que el tema de salud mental es muy importante y lo de la vitamina D también es algo clave porque no solamente depresión, sino que también está relacionado con algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces es muy importante tomar sol, estar activo, poder caminar, como tú dijiste, poder refrescar la mente. Me parece un buen consejo, sobre todo cuando viene este tema sobre la salud mental, si es que la está afectando de alguna forma gracias al trabajo remoto. Yo te diría, otra de las preguntas que a mí me interesa mucho hacerte, y esto va en experiencia propia y también le pregunté a distintas personas, a mí me pasa que si yo, desde que tengo trabajo remoto y tengo equipos en distintas partes del mundo, también con distintos idiomas, la comunicación, si bien, o sea, tú puedes conversar directamente con tu equipo, yo creo que a veces es más difícil dar a entender un punto. ¿Cómo arreglas este problema de la comunicación cuando están todos a distancia y no te permite tener un pizarrón en conjunto donde tú puedas dar claras las directrices, donde a veces uno se confunde? Háblame un poco de la clave que es la comunicación en las empresas durante el trabajo remoto. Yo creo que, y espero que no lo tomes a mal, pero una de las razones por las cuales hay líderes de equipos que prefieren el trabajo de oficina o la comunicación como verbal uno a uno es porque no son buenos explicando ideas. Okay. Y como no son buenos explicando ideas, requieren de una interacción uno a uno muy cercana para poder leer si la otra persona te entendió o no te entendió. Y tener un altísimo nivel de interacción con las otras personas para que tengan preguntas a ver si te entendieron o no te entendieron. Y ahora, todo eso igual se puede hacer en forma remota. Sí, o sea, pues tú puedes saltar una videoconferencia, lo puedes hacer, y pizarrones, sí, es diferente, pero de hecho, pues puede ser mejor, porque en el pizarrón normal se borra, mientras que en un pizarrón digital, pues lo tienes guardado para compartirlo a la otra persona.
Lo que pasa es que muchas veces por defecto en medios digitales uno no entra a tener comunicación verbal, sino entra a tener comunicación escrita. Y la comunicación escrita es algo que pues para muchas personas es más difícil. No para todos, para algunos, ¿sí? Por ejemplo, mi cofundador en Torre, Andrés, a él le fascina la comunicación escrita, ¿sí? Él prefiere que tengamos una comunicación escrita que tengamos una comunicación hablada. ¿Por qué? Porque tiene el tiempo de escribir las ideas que está pensando y poder plasmar mejor el concepto antes de compartirlo con otras personas. Y también porque eso deja todo un récord de cómo fue toda la comunicación para que otras personas en el futuro puedan acceder a ese conocimiento también. Yo todavía a veces prefiero más las comunicaciones habladas precisamente por cuestión de velocidad y también porque a veces no soy de las mejores personas a la hora de compartir ideas. Doy por sentado muchas cuestiones, pero trabajo remoto, de hecho, permite hacerlo. Mira, yo tengo aquí una herramienta, voy a compartirles pantalla que nosotros desarrollamos. No puedo compartir. Pero nosotros usamos una herramienta, feliz compartirles el link a ustedes, que con un clic me permite entrar en comunicación con cualquier persona en cualquier momento. ¿Sí? Es más rápido que si estuviera en una oficina, porque si estuviera en una oficina, tengo que ir hasta donde está la persona, ver si está sentada en el escritorio, hacerle tapa en el hombro, oye, tienes un segundo, mira, te quiero mostrar algo. Ese proceso, 1 o 2 minutos en una oficina. Si está al lado, tal vez me demoro 10 segundos. Con digital, un clic y la persona sabe que lo estoy buscando. Un clic, literalmente. Entonces, lo que me tomaba de 10 segundos a 2 minutos, ahora lo puedo hacer en aproximadamente 1.5 a 3 segundos que la persona me puede tomar en responder, si está disponible para responderme. Y si no está, ya sabe que lo estoy buscando y cuando esté disponible me va a escribir. Entonces, de hecho, ese tipo de comunicación, si la quieres, es más rápido hacerla en forma digital. Lo que pasa es que hace falta acostumbrarse a eso. Y es difícil, que tienes que desaprender lo que sabes y aprender una nueva forma de comunicarte. Que para los que ya aprendimos eso, nos cuesta trabajo, pero para los que la nueva generación que está empezando a trabajar por primera vez, pues eso es lo que van a aprender, entonces les va a quedar todavía mucho más fácil aprender. Claro. Wow. Tiene mucho sentido, de verdad, lo que dices, y sobre todo el tiempo. Es verdad que si uno se pone a calcular esos microespacios, estás ahorrando mucho tiempo, energía, totalmente. Alex, aquí tengo un estudio que se hizo en Chile y te lo voy a leer más o menos y después empiezo con la pregunta. Hay una empresa que se encarga de hacer estudios empresariales llamada Randstad y su estudio fue publicado en el diario La Tercera y concluye que más del 44% de los colaboradores en Chile dicen percibir un gran declive en el clima laboral y más del 51% ha visto afectado su salud mental gracias al trabajo remoto. Y mi pregunta es, ¿qué podría estar sucediendo aquí? ¿Tiene que ver literalmente con la modalidad de trabajo remoto como tal o tiene que ver con una mala gestión de cómo se implementa o se ejecuta un trabajo remoto? ¿Qué piensas tú? Yo creo que son las dos cosas. Por cierto, invito a todos, nuevamente muchas gracias por estar acá, a que se metan en la zona de preguntas, manden preguntas, pero también vean las preguntas que otros han hecho y vótenlas. No, ustedes pueden hacerle like a las preguntas que más les gustan para que nos enfoquemos en responder esas preguntas. Y si hablamos de lo que ustedes quieren que escuchemos, ya veo que están empezando a hacer votos, fenomenal. En referencia a tu pregunta, creo que la respuesta es sí, las dos, y hay algo más allí. Sí es mala gestión. ¿Cuál era la otra que me dijiste? Mala gestión y... Mala gestión, o sea, yo te estaba dando comparación. ¿Piensas tú que es mala gestión o es el trabajo remoto como tal que genera este efecto indiferentemente? Sí, es mala gestión, puede ser el trabajo remoto, sí, pero también hay otra y es la pandemia como tal. Claro. Te explico la última, que para mí creo que es la más importante. Yo he trabajado remoto por mucho tiempo, pero trabajar remoto durante la pandemia, para mí, perdona el francés, fue una mierda. No me gustaba, ¿sí? Porque y es que, ¿cuál era la forma en que yo vivía y trabajaba pre-pandemia? Un apartamento en San Francisco, trabajaba bastante duro, pero a las 10 de la mañana más o menos iba al frente, un café espectacular, Blue Bottle, que venden un café fenomenal, un waffle, me comía el waffle, recibía el sol, veía a la gente, me volvía a trabajar, al mediodía íbamos a almorzar a algún sitio, un montón de food trucks que hay por ahí, un montón de gente en tecnología,
después volvía, llegaba mi hija de la escuela a las 4 de la tarde, cenábamos todos juntos a las 6:30, a veces nos íbamos a un restaurante cerca, íbamos a la Sinfónica, al cine, etcétera, etcétera, y unas 2 veces por semana recibíamos a alguien que estaba visitando San Francisco, que quería entender más, así fue que nos conocimos, tuve la oportunidad de conocerte recibiéndote en nuestra casa, cenando juntos, me encantaba. Llega la pandemia y todo eso no se puede hacer. ¿Sí? El simple hecho de montarme en un elevador con mi familia era una cuestión que daba miedo, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde se les ocurrió usar la máscara solo como 2 meses después. Nosotros estamos usando máscaras desde un principio y en que alguien entrara sin máscara, pues me daba un nivel de estrés altísimo. Entonces, toda esa belleza de trabajar en forma remota resultó pues volviéndose terrible, pero no por el trabajo remoto como tal, sino por la pandemia. Entonces, no, muchas personas están combinando la pandemia con el trabajo remoto. Y de hecho me sorprende, yo hubiera esperado que el número era más alto del que me hubieras dicho. Sí, de hecho creo que es bastante optimista al final de cuentas visualizar que el número es así. Entonces, creo que la pandemia y cómo obliga a la gente a trabajar en forma remota es el que tiene el impacto número uno en esos dos factores. Ahora, también puede ser mala gestión, y es que trabajar remotamente y liderar equipos remotos requiere un tipo de liderazgo diferente. Muchas personas, sobre todo las personas que están acostumbradas a liderar desde una oficina, lideran en lo que yo llamo horas nalga. ¿Sí? No basado en el trabajo que la persona hizo, sino basado en cuántas horas la persona calentó con su trasero la silla en la que le tocaba sentarse. ¿Sí? Entonces, claro, si te vas a trabajar remotamente de un momento a otro, ¿cómo ahora lidero yo a la gente? No sé cómo hacerlo. Entonces, y es que trabajo remoto requiere liderazgo basado principalmente en resultados, lo que llaman performance-based management. Y si no lo sabes hacer, no importa qué tan buen grupo de empleados tengas, ¿sí? No va a funcionar las cosas. Y finalmente, el trabajo remoto como tal puede que también tenga un impacto, porque no todas las personas están diseñadas para trabajo remoto, ni todos los empleos son buenos para hacer trabajo remoto. Si mi responsabilidad es diseñar micrófonos y construir micrófonos, caramba, trabajar remotamente va a ser súper complicado porque ¿cómo puedo mostrarle la piecita que dice a mi amigo o a mi colega o cómo podemos hacer ese testing? Va a haber cuestiones que definitivamente el trabajo remoto no permite hacer. Y en términos de personalidad, sobre todo para las personas que son más extrovertidas, ¿sí? Que les gusta mucho interactuar con mucha gente todo el día, trabajo remoto definitivamente puede que les afecte un poco. Por otro lado, los introvertidos, de hecho, cuando empezó la pandemia había un meme por ahí que decía, caramba, yo no sabía que mi estilo de vida lo llamaban cuarentena, ¿sí? Entonces hay muchas otras personas que por el contrario para ellos es bastante bueno. Entonces, no me sorprende los números que mencionas, creo que conforme la gente se aprende al trabajo remoto y pueda tener más flexibilidad en referencia, o sea, post pandemia, y pueda hacer más cuestiones en su casa, inclusive irse a vivir a otro sitio. Yo me mudé, ya no vivo en San Francisco, ahora vivo en una casa 4 veces más grande en Napa que me cuesta lo mismo, ¿sí? Pues tengo mucha más libertad de lo que tenía previamente. A ver, primero, y pues ahí extiendo lo que mencioné hace un momento, es medir el resultado de tu equipo, más bien, medir qué tan buen trabajo está haciendo tu equipo basado en los resultados, ¿sí? Y eso implica usar muchas métricas, que tu compañía tenga métricas claras, que cada equipo tenga métricas claras, que cada persona en tu equipo tenga métricas claras. Y a veces no es una, a veces son 2, 3, 4 métricas, ¿sí? A veces quieres una métrica para cantidad y otra para calidad, para que se balanceen la una con la otra. Y no es fácil, eso requiere trabajo, aprender a tener buenas métricas y saber medirlas bien, y también saber quién las debe medir, cómo las debe medir, etcétera. Algo adicional allí en referencia a liderazgo es que cambia el tipo de carisma por lo que hace un líder, o más bien las características que hacen un líder carismático cambian. En un ambiente de oficina, el líder carismático es el líder como relativamente popular, es el líder que tiene porte, que tiene presencia, que las personas
físicamente dicen, yo quiero que esa persona me lidere, sí, porque tiene cierto tipo de imposición, cómo te vistes, etcétera, etcétera. En trabajo remoto, esos factores puede que sean interesantes, pero hay otros que se vuelven más importantes. Por ejemplo, escribir bien, escribir rápido, ser asertivo con tus comentarios, ser breve en la información que das para que no le hagas perder tiempo a las otras personas, la claridad de las instrucciones que haces, la forma en que resultas trabajando, etcétera, resulta envolviéndose cuestiones más atractivas. Por ejemplo, porque finalmente uno busca en sus líderes personas que uno dice, yo quiero ser un poquito como esa persona. Sí, no siempre, pero tiende a ser así. Entonces, claro, en una oficina, ¿en qué me estoy fijando yo? Pues quiero algún día vestirme como esa persona, quiero algún día tener el auto de esa persona, ¿sí? Quiero algún día tener el escritorio de esa persona. Cuando estás trabajando remotamente, esa parte de la comparación, por ejemplo, ¿cómo la haces? Quiero vestirme como esa persona, sí, sí, pero quiero tener una oficina como esa persona, quiero tener una casa como esa persona, etcétera. Entonces, cambian los detalles y eso hace que, que algunas personas que tal vez eran líderes innatos en aspectos físicos, perdón, o sea, en espacios físicos, en espacios de oficina, no sea tan fácil para ellos ser líderes innatos en espacios virtuales. Y lo opuesto, ¿sí? Hay personas que les queda más fácil lo uno que lo otro. Ahora, muchas de esas cosas no tenemos el control. Realmente eso lo que más tenemos control es en eso, es en medir usando métricas y usando objetivos. Hay dos frameworks en particular que a mí me gustan mucho. Uno es KPIs, Key Performance Indicators, indicadores claves de rendimiento, y el otro es OKRs, Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave también. Una combinación de las dos tiende a funcionar bastante bien, pero las dos toma trabajo aprender a utilizarlas, ¿sí? Entonces requiere también paciencia, iteración, intentar nuevamente hacerlo. Sí, bueno, justo te iba a hablar de los OKRs, porque mi mentora dado que estamos en trabajo remoto, me dijo, Luca, lo necesitan, está muy desordenado y nos ha ayudado bastante para esta modalidad de trabajo remoto. Y lo otro que es que estás hablando de que hay una disyuntiva, no, hay una diferencia entre el líder clásico de la oficina y el del trabajo remoto. Mi pregunta sería, ¿las empresas necesitan entonces hacer algunos ajustes, cambios, o mejor capacitar a estos líderes anteriores para que aprendan a tener otro tipo de habilidades para el trabajo remoto? ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que las dos, o sea, por un lado tienes que enseñar y el primero que tiene que aprender es el CEO. Si el CEO no aprende y no da ejemplo de eso, lo demás no funciona, pero también vas a tener que potencialmente traer otras personas al equipo que tienen esas capacidades que tú necesitas y va a haber personas que tal vez no van la talla y no pueden hacer esa migración. Por ejemplo, es muy natural para eh, eh, perdón, natural no, pero hay personas que por razones culturales y a veces fisiológicas prefieren la comunicación hablada que la comunicación escrita. ¿Sí? Y tú te vas remoto y resulta que la cultura que desarrolló tu compañía es fuertemente escrita y no hablada, pues esa persona que prefería hablar le va a costar ahora, ¿sí? Porque lo último que quiere la gente es que todo el mundo está escribiendo y hay una persona que es la que está mandando audios, ¿sí? Entonces todo el mundo tiene que escuchar lo que la persona está diciendo. Entonces, y ojo, muy importante, eso es cultural a veces, pero a veces es fisiológico. Por ejemplo, la dislexia, casi que 1 de cada 10 adultos sufre de dislexia y a esas personas les cuesta trabajo leer y les cuesta trabajo escribir. ¿Sí? ¿Se puede solucionar? Sí, pero es una de las razones, por ejemplo, que hay personas que prefieren hablar en vez de escribir. ¿Sí? Entonces, eh, hay un reto aquí grande, o sea, no todo es color de rosa en lo que tiene que ver con migración a trabajo remoto. Sí, pero Claro. es importante por lo menos ser consciente de esas limitaciones o qué sé yo. Habrá alguien que, sobre todo durante la pandemia, tiene que trabajar en una casa donde están todos apretados, hay 5 niños corriendo para arriba, para abajo, va a ser súper difícil para esa persona, mientras no tenga un espacio de coworking al cual pueda ir, tener buenos resultados. ¿Sí? Entonces, también es importante visualizar que algunas de las limitaciones que trae la pandemia también son temporales y que post pandemia hay personas que les va a quedar mucho más fácil continuar adaptándose al trabajo remoto que durante la pandemia. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, ahorita pensando lo que estabas diciendo, yo estoy validando mi idea también. Y he hablado con muchos ejecutivos de empresas que están de forma remota
y me dicen que 3 problemas que tenían antes se han multiplicado ahora con el trabajo remoto. Obviamente las distracciones con la familia, estas personas que tienen hijos, esposa y tienen un espacio acotado para poder vivir, un gran problema, pero me dicen que los tiempos en reuniones han aumentado significativamente, disminuyendo mucho la productividad. Ya era un problema bastante grave. Pero ahora, como estas culturas no están acostumbradas a estar separados, como que mantienen más tiempos reuniones en Zoom como para saber que están todos conectados. ¿Me entiendes? Y yo encuentro eso como que, wow, ¿cómo puedes estar en una reunión sin trabajar y ejecutar? No sé qué opinas de eso, de verdad a mí me preocupa. Yo necesito tiempo de ejecución, las reuniones matan la productividad en la mayoría de los casos. Sí, claro, y es que pues para muchas personas que no están acostumbradas a comunicación escrita, pues lo que es, bueno, el equivalente de estar en una oficina es estar en un Zoom. Y nota que el equivalente de estar en un Zoom es estar en una reunión. Entonces imagínate si tú estás reunido todo el día con tu equipo, pues te enloqueces Sí, allí. Entonces, ahora, Zoom, Zoom es la primera de estas herramientas, sí, pero vienen muchas otras herramientas que van a permitir un trabajo mucho más amigable. Y, y también muchas personas van a empezar a visualizar que trabajar juntos con otras personas no implica estarle viendo la cara todo el tiempo, ¿sí? Significa tener la confianza que esa persona está allí, ¿sí? O sea, cuando tú estás jugando fútbol, tú no tienes que estar al lado del arquero viendo la cara todo el tiempo para saber que el arquero está ahí, ¿sí? Tú sabes que puedes contar con que el arquero está allí, ¿sí? Entonces es esa costumbre, esa paz mental que a poquitos uno va aprendiendo y va generando esa confianza en otras personas, la que se va ganando y que va permitiendo a las personas, ¿sabes qué? No hace falta estar en Zoom todo el día, ¿sí? Yo sé que tú vas a estar ahí si te necesito. sí, totalmente. Yo creo que la confianza es clave. La confianza es clave y los ejecutivos tienen que, ¿cómo se llama?, tener mucha más confianza o quizás implementar ciertas herramientas que le den confianza sin tener que controlar. Pero bueno, es un tema que puede tomar mucho tiempo de discutirlo, de verdad. Pero también lo otro que te diría es, bueno, te voy a hacer la última pregunta por mi parte y va a venir el codirector a hacerte las últimas y las preguntas del público. Quiero decirle a los muchachos que otra de las plataformas es Remo. Startup Brain lo ha estado utilizando y no pudimos utilizarlo esta vez, pero es muy buena. Tienes que usarla, Alex, para trabajo en equipo, te puedes sentar en mesa y hablar solo con los de la mesa. Es muy interactivo, muy bueno. Pero bueno, lo otro es que sepan que estamos en live streaming en YouTube de Startup Grind Local, y para aquellos que han tenido conflictos para poder ingresar, les pueden dar el enlace de Startup Grind en YouTube, Startup Grind Local, para que puedan ver el live streaming que tenemos en nuestra página oficial de Startup Grind. Y bueno, voy con la última pregunta, Alex. Después le doy el paso a Salvador. Y la pregunta es la siguiente. La pandemia ha generado una disrupción en el mercado global. Por ello, pensando en un mundo post-pandemia, la pregunta es, ¿deberíamos apostar por culturas organizacionales que fomenten el trabajo remoto? ¿Qué opinas? Sí. Ok. Ahora, puedo extender la respuesta si quieres, y es sí, definitivamente. no, tengo más. No, ya te creo. ¿Y piensas tú que el teletrabajo como modalidad potenciará la escalabilidad de estas startups o compañías de alguna forma adicional? Claro, cuando tú puedes acceder a la mejor persona para tu equipo en cualquier parte del mundo, cuando tienes 100 veces más probabilidades de encontrarte la persona que necesitas para asociarte con esa persona, para que sea parte de tu equipo, ¿sí? Pues va a aumentar significativamente las probabilidades de éxito de tu compañía. No solo eso, te va a ayudar a pensar más global desde un principio, ¿sí? Si tiene un reto, y es que empiezas a competir globalmente por talento, empiezas a competir globalmente por empleo. Sí, pero los mejores pues van a llegar muchísimo más lejos. Los que no tienen esa capacidad de competir o esas ganas de competir van a quedarse atrás. Entonces, Claro. esto definitivamente hace que el mercado se globalice todavía mucho más, y los mejores cada vez van a tener más recursos y los que no son tan buenos van a tener menos recursos. O sea, hay un reto socioeconómico fuerte, ¿sí? Con trabajo remoto, pero el hecho de que lo vaya a ver no implica que por eso no se va a hacer, porque los beneficios van a ser muchísimo más fuertes que los potenciales problemas allí en ese aspecto. Última parte de esta pregunta. ¿El clima laboral piensas que va a mejorar o se va a mantener los problemas que más o menos hablamos en los estudios? ¿Qué opinas en cuanto a ello? No, definitivamente, o sea, la experiencia durante la pandemia para mucha gente ha sido terrible, y es difícil que se empeore. Así que definitivamente todos los números, todas las estadísticas, yo creo que van a mejorar.
Bueno, Alex, quiero decir que estoy muy agradecido. Ahorita vienen más preguntas, pero me despido. Sabes que te admiro, me recibiste en tu casa. De verdad que muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado. Mucha gente va a aprender. Vamos a grabar este Fireside Chat y lo vamos a compartir. Startup Grind Global también está atento. Ya te conocen. Bueno, ya muchos de ellos te conocían. Así que, de verdad, muy agradecido. Espero verte el próximo año en California y que nos volvamos a ver. Y le doy el paso a mi codirector Salvador. Él te admira muchísimo también, él trabajó conmigo antes y te va a hacer las últimas preguntas y el Q&A. Muchas gracias, Alexander, y que tengas un excelente día. Gracias, Luca. Dale. Gracias, Luca. Oye, Alexander, mucho gusto. Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Te estás pasando bien? Muy bien, afortunadamente. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, mira, tengo yo las últimas dos preguntas para finalizar esta conversación, que ha sido bien interesante. Como que aprendí ciertos detalles, ciertas cosas que realmente tenía en cuenta también de la experiencia trabajando en remoto que han sido bien útiles y yo creo que han sido bien útiles para todos. Así que la verdad que ha estado muy, muy interesante la conversación. Pero ahora quería un poquito abarcar a lo que haces tú actualmente. O sea, en el fondo, quería preguntarte que nos contara un poco acerca de Torre.co. ¿De dónde surge esta inspiración? ¿De una iniciativa que nace a partir de la pandemia? ¿Y por qué Torre.co y no otra iniciativa existente? Sí, claro. No, gracias por la pregunta. Pues mira, Torre empezó hace 2 años y medio, prepandemia. La pandemia ha acelerado rápidamente el crecimiento de Torre, afortunadamente. Y Torre nace de la combinación de múltiples oportunidades que se estaban uniendo. Por un lado, pues que el trabajo remoto estaba creciendo más y más, y ahora pues muchísimo más de lo que nos hubiéramos imaginado. Por otro lado, que el trabajo flexible también está creciendo un montón. Y la forma en que las compañías encuentran talento hoy en día no escala cuando estás buscando talento flexible. Y finalmente, que plataformas tan grandes como LinkedIn, por ejemplo, que son relativamente comunes en nuestro ambiente, son pequeñas. LinkedIn solo tiene 600 y algo de millones de usuarios a nivel global. Eso implica que hay más de 2.000 millones de personas en el mundo en edad laboral que no hacen parte de una red profesional que les ayuda a conseguir mejor trabajo en forma sistemática. Entonces, y en economías emergentes es todavía mucho más extremo. Entonces, todo eso combinado es lo que me lleva a mí a crear Torre. Torre es una apuesta bastante grande. Nuestro objetivo es volvernos en la siguiente red profesional de talento y de empleo, donde espero que algún día esté todo el talento, esté todo el empleo. Y empezamos a principios del 2018 con una de esas preguntas de principios básicos, como las que les gusta a Elon Musk, y es si pudiéramos reinventarnos de cero la forma en que la gente encuentra oportunidades de empleo, la forma en que las compañías encuentran talento, ¿cómo sería? Y la respuesta pues nos llevó a visualizar que sería mucho más meritocrática, mucho más transparente, mucho más objetiva, más automatizada, más veloz, usaría nuevos modelos de negocios y tendría mucha menos asimetría de la que hoy en día existe. ¿Y a qué me refiero con asimetría? Hoy en día, gracias a Internet, la mayoría de nosotros está acostumbrado a que cualquier pieza de información que necesitemos la podemos conseguir así de rápido, ¿sí? Si quieres aprender de un tema X en cuestión de milisegundos, sabes cuáles son los artículos que tienes que leer, los videos que tienes que ver, las personas que tienes que seguir para aprender bastante del tema. ¿Quieres saber cuál es el vuelo más relevante para ti si quieres ir de Santiago de Chile a Beijing, China? ¿Sí? Basado en tus necesidades, en tu presupuesto, en tu horario, en tus preferencias, ¿sí? En cuestión de un par de minutos sabes exactamente cuál es y lo puedes comprar inmediatamente. Pero si yo te dijera a ti, Salvador, vas a contratar una asistente ejecutiva mañana, un desarrollador de software la siguiente semana o un tutor para tu hija para piano, ¿sí? En 2 semanas, ¿sí? ¿Cuál es la mejor persona para que le hagas una oferta? O más, para que la contrates inmediatamente para eso. ¿Cuál es tu respuesta? No tengo ni idea. Sí, en el mejor de los casos, podría decirte, de las personas que conozco, sí, es esta, sí. Pero resulta que las personas que tú conoces es 0.0001% de toda la población. Esa es la simetría que estamos intentando corregir en Torre. Y es que cuando se trate de responder esas preguntas, o para los candidatos, si que cuál es el mejor trabajo para mí en este momento, inmediatamente sepas, este es, sí, ya das clic aquí y ya empiezas a trabajar, o por lo menos te postulas a ese empleo, no tienes que hacer mucho más. Entonces, para hacer todo eso se requiere obviamente empatar muy bien compañías y oportunidades de empleo con personas, y por eso lo primero que hicimos fue crear el concepto del genoma profesional.
que es una combinación de miles de puntos acerca de cada persona, que incluyen muchísimo más que simplemente la experiencia y la educación, que es lo que tiene una hoja de vida. También hay habilidades blandas, duras, habilidades que la persona quiere desarrollar, las que no quiere, aspiraciones blandas, duras, ubicación geográfica, certificaciones, recomendaciones, verificaciones, eh, tipo de personalidad, cultura profesional, redes sociales, red de contactos, etcétera. Ninguno de esos factores por sí solito es bueno haciendo esa predicción, pero combinados podemos predecir no solo si un trabajo es bueno para ti, si tú eres bueno para un trabajo, pero ya este año estamos empezando a desarrollar si tú eres bueno para un equipo y un equipo es bueno para ti, para tu crecimiento profesional. Eso es lo que estamos haciendo con Torre. Resulta que aunque nuestro proyecto es muy ambicioso, pues decidimos escoger un mercado en aquel momento pequeño para intentar adueñarnos de ese mercado primero, siguiendo pues la estrategia tradicional de una startup, y decidimos irnos detrás del trabajo remoto. Entonces creamos la colección más completa, esto fue a mediados del año pasado, de trabajos remotos, tiempo completo para desarrolladores de software en inglés. Eso nos permitió empezar nuestros network effects. Hoy en día tenemos 500,000 de usuarios y pues pasó la pandemia. Entonces esto explotó. Ahorita ya nos expandimos a trabajos de mercadeo, de trabajos de ventas, trabajos de servicio al cliente, y nos expandimos también al español. Entonces ahorita no solo estamos conectando personas en el mundo angloparlantes, independiente de donde estén, sino ya estamos empezando, por ejemplo, a hacer muchas conexiones entre latinoamericanos, buscando latinoamericanos también para esa contratación. Eso es Torre. También tenemos un modelo de negocio nuevo, y es que nosotros creemos que esto debe ser gratis para todo el mundo, incluyendo compañías. Una compañía no debería pagar para buscar empleados, debería poder postear sus ofertas gratis todo el tiempo. ¿Para qué? Para que así las puertas estén abiertas a los mejores candidatos, y uno debe monetizar de otras maneras. Pero bueno, no me puedo quedar hablando obviamente de Torre por horas, pero sí, en resumidas cuentas, elevator pitch de 5 minutos, eso es Torre. Está buenísimo, ¿no? Aparte que me hace mucho sentido también como todo, y aparte también lo veo como una buena oportunidad para también, digamos, gente que está buscando oportunidades laborales, es decir, hay que, por ejemplo, vivo en Chile, quiero buscar una oportunidad laboral afuera, ahora no necesariamente me tengo que ir de mi país para buscar una buena oportunidad, así que ahora también tengo una plataforma que me da una oportunidad fuera, dentro de mi país, pues también como que da una buena, una buena oportunidad. Entonces, mira, totalmente. Entonces, ahora, Alex, para un poco finalizar, quería hacerte una pregunta bien sencilla, bien concreta, y que también yo creo que la gente está esperando. Es, ¿por qué y cómo escalar startups o compañías remotas? Bueno, eso es una respuesta que pueden ser varios días de respuestas allí. No, pero el por qué, lo que te digo, el por qué es por diversidad de talento, para poder contratar el mejor talento y para tener una mejor integración de vida y cuestiones personales y empleo. ¿Cómo hacerlo? Mira, mi sugerencia es, si leen inglés, compren el libro Remoter, ya está en Amazon disponible para que lo bajen en Kindle, Remoter, y si no, esperen un par de semanas y estará la versión en español. Son 13, como 14 capítulos. Tenemos un podcast también, se llama remoter.com, hay un podcast donde narramos todo el asunto, es completamente gratis. O sea, creamos un montón de contenido también gratuito allí, donde pues les comparto estos 17, 18 años de vida de tener equipos remotos. Y por cierto, veo que hay preguntas aquí que han mandado algunas personas. También, si quieres, sé que estamos tarde, pero podemos invertir unos 5 minutos intentando responder las preguntas que tuvieras más about, si deseas. Sí, sí, por supuesto, sí, por mi parte estamos listos, así que de verdad muchas gracias también. Yo creo que para toda la gente fue muy valioso. Así que también la gente tenía muchas inquietudes, pues, así que avancemos digamos, con la más votada, que aquí la veo, que es, nos preguntan, ¿por qué, por ejemplo, Google o Facebook no son mayoritariamente remotas? Bueno, ya lo son. Google anunció antes de ayer que se va remoto hasta julio del año que viene, lo cual implica que eso no va a volver a trabajar en la oficina. Pero hay dos razones para eso. Y es que son compañías que pues, son, digamos, avanzadas tecnológicamente, pero pues son compañías que ya son viejas. O sea, Google tiene 22 años de vida. O sea, es una compañía que surgió antes de que existiera la videoconferencia, antes de que tú pudieras hablar con alguien por internet. O sea, Google surgió cuando todavía para hablar con cualquier persona en el mundo tenías que hacer una llamada telefónica. Entonces, y cambiar la cultura de una compañía es complicada.
La segunda razón es porque por mucho tiempo los inversionistas en Silicon Valley aquí exigían que una compañía tuviera su personal aquí en Silicon Valley. Entonces, cuando no solo se trata de que ya creaste esa cultura, sino que los inversionistas te exigen eso también por paz mental, pues empiezan a crearse este tipo se mantiene esa cultura. Y cuando para rematar, tienes una compañía que está imprimiendo tanto dinero, ¿sí? Que tú básicamente puedes contratar cualquier persona en el mundo y pagarle para que se mueva a vivir en San Francisco, ¿sí? Pues lo haces, ¿sí? Compañías como Google y Facebook los contratan en todo el mundo. Lo que pasa es que te llevan bueno, te traían a vivir acá. Ya es post pandemia, eso no va a ocurrir. Pero esa es la razón principal. Ya el año pasado, las dos primeras compañías que llegaron a estatus unicornio 100% remotas, eh, 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 bueno, eso pasó el año pasado. Sí, GitLab es una de ellas. Sí, valorada en casi 3.000 millones de dólares, casi 1.000 personas, todas remotas en más de 50 países. Pero las nuevas compañías definitivamente van a ser plenamente remotas. Parece que no hay vuelta atrás con el trabajo remoto. Uno que tomó la decisión ya de hacer remoto, ya no hay marcha atrás, parece. Definitivamente. Bueno, siguiendo por un tema de tiempo también, vamos a dejar dos preguntas. Ya hicimos la primera. Y la segunda aquí nos dicen, ¿cómo afrontan el hecho de que una persona que trabaja de forma remota incumpla su contrato? O si se tratan temas delicados y hay digamos, un NDA de por medio. ¿Cómo se puede proteger la empresa para tratar con ese colaborador que incumple sus funciones y ya se le ha pasado un anticipo? Es exactamente lo mismo que si estuviera trabajando desde una oficina, ¿sí? O sea, sí. Y hay tal vez la única parte que es diferente, un poco diferente, es si estás contratando a una persona en otro país. Y no soy abogado, esto lo toco un poco en el libro, pero en algunos casos, si tienes o sea, si esa es una parte que te preocupa, intenta firmar un acuerdo legal no solo en el país de la compañía, sino en el país donde está la persona también. Es un doble acuerdo legal que te cubre en los dos países. Entonces puedes demandar a la persona en el país donde está la compañía y puedes demandar a la persona en su propio país también, si hace falta. Y en referencia a anticipos, bueno, anticipos sí es exactamente lo mismo que si estuvieras trabajando con una persona en la oficina. O sea, ¿por qué le pagarías un anticipo a una persona que trabaja en la oficina? Pues sí, tiene que haber una situación muy especial para que lo hagas. Ahora, si es un freelancer, pues lo mismo. Y si es un freelancer, te sugiero que uses servicios de escrow, que hay varios en donde puedes pagarle a un tercero el dinero por anticipado y que solo cuando los dos estén de acuerdo ya le entregan la otra parte al freelancer. Perfecto. Sí, yo creo que también que va a ser un tema, o por lo menos va a empezar a un tema también de lo que es regulación un poquito laborales, ya que también vamos a estar trabajando a mucha distancia entre países, entonces ahí también puede darse, digamos, como espacio o vacíos legales, por así llamarlo. Así Va a es. ser un tema a tratar, ¿cierto? Así es. Creo que nos Bueno, queda tiempo para una última, ¿no? La de Verónica. veamos si nos da el tiempo. Sí, yo creo que nos da el tiempo para la última. Verónica. Si el espacio laboral deja de existir, ¿ves alguna nueva forma en que ocurra esta socialización? Entendiendo que somos seres sociales, nos pregunta Verónica. Sí, pues ha estado ocurriendo principalmente en forma digital. O sea, no para todo el mundo, pero la mayoría de las personas ¿qué herramienta utiliza para interactuar principalmente con sus amigos? Internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok ahora. Bueno, TikTok no es tanto con tus amigos, pero querrámoslo o no lo querramos, hoy en día la mayoría de las interacciones sociales de las personas ya pasan en formato digital. ¿Sí? Entonces, tal vez, Verónica, tú te estás refiriendo a ese subset de interacciones que ocurren en forma presencial. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con ese tipo de socialización? Por un lado, creo que pues mientras la pandemia continúe, no vamos a ver mucho tipo de socialización. Y conforme la pandemia conforme la pandemia pase, pues esa socialización va potencialmente a cambiar de ser socialización que tú normalmente hacías con tus compañeros de trabajo a socialización que ahora vas a hacer con tus compañeros de actividades de hobbies. Entonces, ¿cuál es tu hobby? Ir a hacer arcilla, o tu hobby es ir a jugar fútbol, o tu hobby es ir a tocar piano o ir a escuchar música. Si los seres humanos sabemos cómo hacer amigos y vamos a buscar amigos, ¿sí? Y mientras
salgamos a la calle y va a haber la probabilidad de que nos topemos con otras personas que también están interesadas en interacciones sociales personales. Espero que les haya ayudado esta información. Y las preguntas adicionales me pueden seguir en Twitter o en Instagram en @torrenegra. En Torre, estamos en redes sociales en We Are Torre, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, el website es torre.co, remoter.com. Y pues dispuestos a ayudarles y ayudarles a conseguir talento en cualquier parte del mundo y ayudarles también a conseguir oportunidades en cualquier parte del mundo. Eventualmente también llegaremos a trabajos locales, pero por ahora estamos ya con las manos bastante ocupadas con todo lo que tiene que ver con trabajo remoto allí. Y muchísimas gracias, Salvador, Luca, nuevamente, y todos los patrocinadores de Startup Grind por la oportunidad. No, por favor, al contrario, gracias a ti. Gracias a ti por tu tiempo. Perfecto. Que tengan un buen día. Igualmente, Hasta Alex. luego. Nos vemos. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao. En cada capítulo de Startup Day, a Eureka Labs, que es el ecosistema de innovación interna y externa de Walmart, a Torre Negra Accelerate, que con su programa de aceleración que busca impactar a más de 1 millón de emprendedores en mercados emergentes, a Quickex, que es el primer servicio de remesa basado en blockchain de Latinoamérica, la Fábrica Mayor, por supuesto, cuyo objetivo es desarrollar el espíritu emprendedor de nuestra comunidad, Prosper Points, que es la app que premia a los colaboradores de tu empresa por dar un uso consciente del celular en los espacios de trabajo, B12 Producciones, que son los verdaderos especialistas en producciones audiovisuales, a nuestra querida cerveza Guzmán, que es la cerveza artesanal de la ciudad de Valdivia, y a Vinos Oveja Negra, quienes crean vinos únicos con identidad de origen. También aprovecho de saludar a los patrocinadores de nuestros amigos de Startup Grind Perú, que son Laufol, Incisio y Busca tu Espacio. Bueno, para finalizar rápidamente, también, como habíamos dicho al comienzo del webinar, vamos a dar a conocer ahora el ganador del libro en formato digital, que es gentileza de nuestro amigo y invitado Alexander. Y la ganadora es Angry Carrillo. Así que, Angry, felicitaciones por el premio. Nos comunicaremos por interno contigo para hacerte llegar este grandioso regalo que es este libro en formato digital. Así que espero que lo disfrutes, ¿ya? Por último, obviamente, agradecer a todos nuestros asistentes que hacen posible esta gran comunidad, y aprovecho también ahora de dejarlos cordialmente invitados para nuestro webinar del mes de agosto, que no se lo pueden perder, ya que tendremos como invitado a Verónica Ruiz del Viso, que es una gran emprendedora y pionera del marketing digital a nivel LATAM. Es fundadora de la agencia digital Mashup y Dark Learning, donde estaremos hablando acerca del poder de cómo crear comunidad en el mundo digital. Así que no se lo pierdan, porque de verdad que una invitada que ha tenido un trabajo, una trayectoria enorme, ha trabajado a un nivel de empresarios como por ejemplo Richard Branson. Así que yo creo que nos va a aportar muchísimo realmente. Bueno, muchas gracias y de verdad, y esperamos que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Startup Grind Santiago. Así que nos vemos el próximo mes, ahí en agosto. Que estén muy bien y espero que se cuiden harto.